¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que no es tan usual que tratemos, y es que resulta que en todo este tiempo hay cierta información que les he estado ocultando. Resulta que ya estuvimos hablando sobre la velocidad e incluso sumamos velocidades porque eran vectores. Hicimos esto porque al hablar de velocidad yo introduje este concepto para poder platicar sobre el concepto de un vector, para explicar que había cantidades físicas que requerían de magnitud, de su dirección y de su sentido. Pero ahora el problema radica en que vamos a entrar en un nuevo tema que es la cinemática, es decir, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos sin ocuparnos de las causas, es decir, nos vamos a concentrar en el movimiento. Pero si hablamos de movimiento tenemos que pensar cómo le hacemos para definir el movimiento. Pues resulta que si queremos hablar de movimiento siempre tenemos que decir respecto a qué me estoy moviendo. No sé si queda suficientemente claro. Cuando yo estoy moviendo mi mano en este sentido dentro de la pantalla, ustedes pueden ver que hay movimiento. Pero ¿qué es lo que da esa sensación de movimiento? La sensación de movimiento se da precisamente cuando hay un cambio en la posición. Y para hablar un cambio en la posición yo tengo que decir respecto a qué estoy dando la posición. Cuando doy coordenadas, por ejemplo en el plano XY, y que yo digo que hay un punto en 1,1. Esa posición que estoy dando es respecto al origen, es decir, estoy alejado en el eje Y del origen la cantidad 1 y en el eje X estoy alejado del origen una unidad. Eso es lo que nos va a dar la sensación de movimiento cuando de estar en 1,1 paso a 1,2, por ejemplo. He cambiado mi posición. Hay una historia donde yo en alguna vez escuché a un niño decirle a una persona que el autobús en el que estaban viajando se estaba moviendo muy rápido. La persona le preguntó al niño cómo sabía que se estaba moviendo muy rápido. Y el niño respondió que era porque los árboles estaban yendo hacia atrás muy rápido. Es decir, este niño, sin tener noción de las ideas físicas que nosotros ya les metimos en la cabeza, tiene la idea de movimiento. Y para eso él dice, yo estoy quieto, lo que se está moviendo son los árboles. Es la misma idea. Nosotros tenemos que definir respecto a quién me estoy moviendo. Pero volviendo al ejemplo del niño, también tenemos que pensar si el sistema de referencia o el punto de referencia respecto al cual se da el movimiento se puede mover o no. Por ejemplo, cuando yo les puse problemas sobre velocidades y vectores, siempre tuve cuidado en decir que había un plano cartesiano o que había una recta numérica, y entonces el movimiento yo lo daba en términos del origen, el origen del plano cartesiano o el cero en la recta numérica. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sucede si el plano cartesiano también se está moviendo? Eso nos va a generar problemas porque entonces si el plano cartesiano se está moviendo respecto a quién? Pues respecto a otro plano cartesiano. En este caso, cada sistema de referencia nosotros lo vamos a nombrar como un observador. Es decir, yo puedo decir, una persona se está moviendo respecto a mí, un auto se está moviendo respecto a mí. Y además, las personas que van en el auto pueden decir que yo soy el que se está moviendo. El famoso ejemplo en el que los carros empiezan a avanzar, el auto en el que tú vas viajando o el transporte público en el que estás viajando sigue totalmente quieto y sientes que es tu auto el que se está yendo hacia atrás, cuando son todos los demás los que se están moviendo hacia adelante si te paras en el lugar de un tercer observador que está viéndolo todo desde la calle, desde el piso. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que todo es relativo. Pues en realidad no. Este tipo de relatividad se da solamente para el movimiento uniforme, es decir, para las velocidades constantes. Cuando veamos y nos ocupemos sobre la causa del movimiento, vamos a darnos cuenta que el hecho de estar situados en sistemas que se mueven, pero no se mueven a velocidad constante, sino de manera acelerada, va a dar lugar a la aparición de fuerzas
que no podemos conocer su causa aparente, pero de eso nos vamos a ocupar en otra sección. Por lo pronto, lo que sí podemos afirmar es que no podemos desarrollar un experimento que nos diga cuál de todos los sistemas es el que debemos tomar por bueno, es decir, cuál de todos los sistemas que se mueven a velocidad constante es respecto al cual yo puedo tomar todos los demás movimientos y definirlo como un sistema de referencia absoluto. Este tema se conoce como la relatividad de Galileo. Yo puedo describir con vectores como si un objeto se está moviendo en esta dirección y otro objeto se está moviendo en esta dirección, como el que está en este punto puede observar que este se observa con una suma de velocidades, la que tiene este más la que tiene este. ¿La velocidad de quién? La que yo estoy midiendo desde un punto que yo voy a llamar fijo. Este de acá puede pensar que es este objeto el que se está acercando a él con la suma de las velocidades. Si este se mueve a 40 kilómetros por hora y este a 40 kilómetros por hora, parado en este, yo voy a pensar que este se está moviendo a 80 kilómetros y este va a observar lo mismo. Este punto de la relatividad también me dice que todo lo que ve en el mismo sistema tiene el mismo estado de movimiento. Es decir, cuando yo viajo en un automóvil, aunque no lo parezca y yo sienta que estoy quieto, me estoy moviendo a la misma velocidad que el automóvil. Es esa la razón por la cual los insectos que están fuera del auto y chocan con el parabrisas se estrellan y se deshacen casi por completo, mientras que los insectos que van viajando dentro del auto pueden viajar libremente porque ellos además se están moviendo con la velocidad que lleva el automóvil. Espero que este tema sobre la relatividad de Galileo quede un poco claro, porque nos va a ayudar a entender esto de los sistemas de referencia. Ahora ven por qué es importante estarse preguntando todo y cuestionando todo. Nos vemos en la siguiente, muchachos. Hasta luego.